Elecciones 2018. En campaña. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Y como todos los lunes, le damos la bienvenida a este programa de opinión y análisis en campaña. Elecciones 2018. Y bueno, me da un enorme gusto recibir en este espacio a Elisa Lanís, columnista del periódico El Universal. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, qué gusto. Eduardo Torreblanca, columnista del Financiero. Eduardo. Gracias, buenas noches a todos. Enrique Tucen, columnista de El Informador. Muy buenas noches, Enrique, y también muy buenas noches a Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias. Buenas noches a todos. Y bueno, arranquemos, si les parece, con el tema de Denise Dresser, que este lunes arranca en su columna Bajo la Mesa y en el periódico Reforma, y da cuenta de los riesgos. Lo hemos platicado aquí ya en algunas otras oportunidades en Mega Noticias, que nuestra democracia corre con las fuertes sumas de dinero que van y vienen por debajo de la mesa. Uno de los grandes problemas de la democracia mexicana hoy se llama dinero. Antes era la equidad, ahora es su alteración. Antes era la falta de pluralismo, ahora es que todos los partidos, en mayor o menor medida, violan las reglas. Un modus operandi construido sobre desvíos y dinero ilegal que trasciende siglas, ideologías, candidatos, opciones. Estos métodos partidistas para distribuir montos que no pueden ser rastreados. Todo en venta, todo para comprar. Playeras y espectaculares, y columnas, y encuestas, y cargos públicos, y licitaciones. Operaciones ocultas que solo cesarían si hacemos efectivo el principio constitucional del voto obligatorio. Si no, las maniobras debajo de la mesa endeble de la democracia acabarán tumbándola. Bueno, aquí María Amparo Casar y desde luego Ugalde en este estudio que presentaron esta semana que pasó, bueno, simplemente demuestra lo que todos sabíamos, Paco, Elisa, todos mis compañeros aquí, es que, bueno, no se respetan topes de campaña, que siempre hay dinero que fluye por abajo de la mesa para comprar de todo, no solamente lo que decía la columnista, lo que dice la columnista Denise Dresser en esto, sino, bueno, mucho más de lo a veces ni lo imaginable. Y aquí el tema es, como se menciona en la misma columna, no solamente denunciar lo que pasa, sino tratar de proponer cosas que contrarresten esto que de alguna forma ha sido tan grave, que es dinero bajo la mesa y que además todos los partidos le entran, Enrique. Sí, a ver, Raúl, está claro que la corrupción de los gobiernos comienza en las campañas, los grandes acuerdos para concesiones, contratos, mochadas, especulaciones, todo comienza precisamente en las campañas cuando se hacen acuerdos entre privados y públicos, desviaciones de gobiernos a través de lealtades, es decir, las campañas lo que hacen es producir lo que después veremos en los gobiernos como corrupción, pero también lo que genera es una relación entre el Estado y el empresariado de capitalismo de cuates, lo que tanto le gusta, por ejemplo, al señor Larrea, que ha recibido más de 300 concesiones en los últimos 20 años, es precisamente eso, ese acuerdo entre gobierno y empresariado, no para competir en igualdad de condiciones, no para facilitar la inversión privada, sino para recibir concesiones del gobierno. Y estoy de acuerdo en un diagnóstico, o digamos una solución que dice Denise Dresser. Para mí tendría que ser obligatorio el voto en México, es decir, que si no te llega una multita a tu casa, porque es la única forma en que podemos combatir los altos niveles de clientelismo y lo que supone el gasto de dinero público en campañas. Bueno, y no solo el voto obligatorio, que me parece una de las medidas importantes, pero ¿qué más se va a hacer con todo esto que ahora se está exponiendo gracias al trabajo de organizaciones no gubernamentales, con informes del propio INE? De cada peso que se gasta, 15 se van por debajo de la mesa en campañas, y de por sí nos parecen altos los montos que se destinan a partidos políticos, o más bien el despilfarro que se hace de ellos. Imagínense lo que está circulando en efectivo y no en efectivo por debajo de la mesa. ¿Qué más? Además del tema del voto obligatorio, porque no únicamente, creo yo, se debe de cargar esto hacia la ciudadanía, que sin duda todos tenemos que participar y ser, pero ¿qué van a hacer los encargados de la procuración de justicia en este país, de los encargados de la impartición de justicia en este país, en todos estos casos? Es hora también de que ya entren ellos en acción. Bueno, tenemos en este asunto, me parece, un pendiente desde hace prácticamente 6 años, ¿no? Cuando descubrimos que hubo una gran cantidad de recursos
presumiblemente enviados a un proceso electoral de hace 6 años precisamente, y una vergüenza internacional el que no tengamos hoy en día ni siquiera los nombres de quienes presumiblemente participaron en la entrega de poco más de 10 millones de dólares. Si es que la información de 10 millones de dólares que afirman algunos ex ejecutivos de Odebrecht es correcta, podría ser más una vergüenza internacional que naciones con menor crecimiento económico y menor jerarquía que la de México tengan ya incluso procesados, incluso expresidentes pagando condenas, y nosotros ni siquiera sabemos quién diablos recibió el dinero, si lo recibió y en beneficio de qué campaña política. Debemos suponerlo por el modelo de la brasileña, ¿no? Déjenme decirles algo, que de todo esto que han mencionado, lo que está plasmado es un conveniente, así lo pongo yo, conveniente vacío legal. No hay modo de seguir la huella al dinero, y menos si el dinero es pagado en efectivo o en especie. El préstamo del avión, el préstamo del automóvil, en fin, una serie de apoyos que reciben los candidatos y que de eso no se sabe nada. Pero además, fíjate, lo que decía Eduardo Torreblanca, perdón, en este momento es importantísimo, porque Odebrecht es uno de los casos de escándalo a nivel internacional, pero que aquí es uno en nuestro país, que sabemos que presuntamente se fueron los recursos a la campaña presidencial del 2012. Hace también unos días los colegas de Animal Político volvieron a sacar un reportaje sobre las empresas fantasma de Duarte, que también lo que se le está imputando a la esposa de Duarte es un mínimo en general, que el modus operandi era generalizado, y estamos hablando de cantidades estratosféricas que se fueron también en esa campaña. Y lo mismo sucedió en el caso del fiscal de Chihuahua, en donde se presume que el dinero se fue a esas campañas, también a las campañas de gobernadores. Es decir, tenemos ya ahí los indicios, tenemos la información, pero no sucede nada. Se atora en la impartición y la procuración de justicia en este país. Y la obligación que tendríamos de organizar sobre todo las carreteras y las construcciones de infraestructura, ¿no? Ya tenemos el caso de la supercarretera hacia Acapulco, que en el tramo de Cuernavaca pues tuvo ese muy desafortunado socavón, que finalmente habla de una carretera mal construida que excedió el doble de su presupuesto original, que se extendió más allá del tiempo razonable, y que todo el mundo suponemos en México que es el deporte. Sí, la corrupción la suposición de que adelante, campaña. A ver, pero ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? Yo creo que sobre todo algo que marca también este estudio de Mexicanos contra la Corrupción es delimitar claramente topes de campaña, financiamiento privado, cuánto, y apegado a la realidad. Veían también, ellos hacían un comparativo de los topes de campaña en Yucatán y los topes de campaña en Sonora. Es completamente diferente, aunque sea para el mismo cargo. Bueno, se les pasan por el arco del triunfo. Y el INE no tiene capacidad tampoco para hacer una fiscalización correcta de eso. No es un problema de vacío legal, es decir, no es un problema de que no exista legislación, la democracia mexicana está sobreregulada. Es un problema de que el INE es imposible que supervise todo lo que se gaste. Esto tendría que ser una condición sine qua non para que intervenga la Secretaría de Hacienda. Y decía lo del voto porque es la única forma en la que no conviene gastar estos recursos en una campaña política. Si tú sabes que va a votar el 80% como se vota, por ejemplo, en países europeos, el clientelismo ya no tiene sentido porque no puedes comprar una elección. Mientras siga votando en este país el 50-55%, gastar dinero y caudales de dinero en procesos públicos es la salida más fácil. Yo insisto, seguramente, como bien dices, Enrique, no es que no haya un vacío legal, pero la realidad es que no se le puede dar seguimiento. Mencionabas, Raúl, este tema de los topes de campaña, se los pasan por el arco del triunfo y nadie sigue el financiamiento, nadie le da cabalidad. No hay ley. Vamos, o no se respeta, para variar, en nuestro país la ley. Así es. Creo que vamos a ir a un corte. Si les parece, hacemos un corte aquí en Campaña y regresamos. Tenemos mucho más de qué debatir y analizar. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Campaña. Elecciones 2018. Nos quedamos todavía platicando un poco del tema del financiamiento ilegal. Y bueno, otro tema que que ha marcado sin duda este proceso electoral es el tema de la violencia. En el más reciente informe de la Unidad de Análisis en Riesgos de Seguridad de la firma Etelec Consultores, hace un corte de caja que arroja hasta hoy, 4 de junio, 107 muertos en esta ola de violencia electoral, muchos de ellos candidatos electorales, Elisa. Este tema es un tema
central en lo que tiene que hacer el gobierno actual y el próximo gobierno. Ya no podemos detener más en esta matazón, en esta fosa clandestina en la que se ha convertido la República Mexicana, en estas madres buscando a sus hijos en la tierra y descubriendo osamentas en un lugar y en otro. Esto está totalmente fuera de control y por supuesto ya llegó a la jornada electoral y al proceso electoral en general, esto que estamos viviendo. Y uno diría, ¿qué vamos a esperar? ¿A que llegue el próximo gobierno? Y en estos 6 meses, ¿qué va a seguir sucediendo? Que las cifras sigan creciendo, creciendo, creciendo. Claramente aquí el crimen organizado está entrando de lleno a la contienda para poner a sus fichas clave en puestos importantes de gobierno. Es peligrosísimo lo que está pasando. Sí, efectivamente. Yo creo que eso demuestra la penetración importante que ha tenido el narcotráfico en la vida económica, política y social, ¿no? Evidentemente, esos 107 muertes hasta el momento, y debo suponer que conforme se acerque el día de la elección habrá una mayor cantidad de candidatos que tengan que experimentar la violencia. Vamos nada más del terreno de la violencia. Pero hay otro dato que ha pasado por alto en los medios de comunicación y que refiere a cerca de 1000 candidatos que han decidido renunciar de la posibilidad de estar en una contienda por un puesto popular. Es decir, mil mexicanos o mexicanas dijeron, no, ahí muere, no, está muy difícil este asunto, no se ajustaron a las condiciones o sabían que no eran los candidatos idóneos para las alcaldías, para los presidentes. O recibieron amenazas municipales, ¿no? O recibieron amenazas, o no aceptaron los términos. En todo caso, son 1000 que decidieron pintar su raya y 107 que decidieron ir adelante con las consecuencias que lamentablemente hoy se tienen, ¿no? Fíjate que es el ejemplo más claro, Eduardo, también, Elisa, de lo que está sucediendo en la sociedad. O sea, el tema del crimen organizado, los homicidios todos los días, la forma de la violencia como está desbordada en gran parte del país, y yo creo que el tema electoral no podía estar exento de estos asuntos. Aquí el tema son las denuncias de la gente, de los políticos que han tenido que alejarse por amenazas, porque no cumplieron, porque le están exigiendo. Y lamentablemente, como este fin de semana ocurrió en diferentes partes de la República Mexicana, por lo menos 4 candidatos a diferentes cargos de elección asesinados por diferentes razones que quizás no las sepamos hasta este momento, pero realmente este tema de la violencia en el tema electoral es un asunto que se le ha preguntado en varias ocasiones a la autoridad electoral, cómo puede mover las cosas, y hay un discurso de parte de la autoridad de que esto no pone en riesgo el tema de la elección. Sin embargo, bueno, aquí en Jalisco solamente tenemos por lo menos 3 homicidios fuertes en la zona de la costa, con diferentes líderes que fueron asesinados por alguna razón que suponemos, porque la Fiscalía no ha informado todavía cuáles fueron o cuál es la hipótesis de los asesinatos, como han ocurrido en varias partes de la República, pero es un asunto preocupante, como preocupante es que la delincuencia organizada esté acosando ya a muchos de los candidatos, ya sea para permitirles trabajar libremente en los territorios donde ellos lo acostumbran a hacer, o la otra, imponer autoridades policíacas como se sabe que lo han hecho en varios puntos. Lo que diferencia tal vez, Raúl, del vínculo de la delincuencia organizada con la clase política y los candidatos hace 3 o hace 6 años y lo que está ocurriendo ahorita. Ahorita los delincuentes ya no solo quieren tener condiciones para exportar droga, tener un mercado determinado de consumo, o ciertas condiciones para la extorsión y el cobro de piso. Me parece, como lo han ilustrado distintos especialistas, ahora lo que quieren hacer los delincuentes es gobernar. Es decir, quieren poner al jefe de obras públicas, quieren poner al jefe de la policía. ¿Y que ya no lo hacen, Enrique? A los regidores. Yo creo que ya lo hacen. Claro. No, me parece que sí lo hacen, pero no de una forma tan dramática como estamos viendo en este proceso electoral, en donde los criminales ya empiezan a moverse con mucha mayor soltura a nivel local. Creo que eso antes sucedía, por supuesto, en muchos espacios, pero me parece que en este momento se ha profundizado esa presión. No quieren dejar de estar en el control de sus puestos. Sí, y aquello de estamos rebasados es una salida demasiado fácil y laxa, tonta si quieren, para la autoridad que no hace absolutamente nada. Tenemos 107 candidatos asesinados y ni una sola palabra de la autoridad en el entorno. Prácticamente pasó de noche. Sí.
Otro nombre propio, Paco, que apareció en el debate este fin de semana y que lo venimos arrastrando desde el segundo debate presidencial en Tijuana, es el de Nestora Salgado. Esta, para algunos activista, casi heroína, para otros no, para otros una delincuente o secuestradora. Y bueno, hay un debate relacionado al caso precisamente de Nestora Salgado. Algunas claves. En julio de 2013 se presentaron 6 personas a la Procuraduría de Guerrero para denunciar directamente a Nestora Salgado como comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. La Procuraduría comienza una investigación y la detiene el 20 de agosto de 2013 en apoyo con el Ejército Mexicano. A partir de dichos testimonios se le fincan cargos por 50 secuestros. 2 años y medio después, amparados en la ley 701 que da sustento a las policías comunitarias, 3 jueces declararon inocente a Nestora en 2016. De ahí han pasado más de 2 años y hasta 2018 la Fiscalía apeló precisamente esta resolución de parte de 3 jueces locales y también se metió en el asunto la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de la resolución 9/2016, en donde habla de que hubo violaciones a los derechos humanos de la propia Nestora al ser detenido, pero también violaciones a los derechos humanos en la actuación de la policía comunitaria en Olinalá. ¿Qué podemos decir de este caso? Es que en los próximos días se sabrá si los jueces aceptan, en otra instancia, aceptan la apelación y por lo tanto comienzan a debatir otra vez el caso de Nestora Salgado. Aquí lo delicado, a ver, el tema surge a debate porque es una de las gentes que viene cercana a López Obrador, ¿sí? Y estos son de los personajes oscuros que no se sabe, y en esto que nos estás platicando, Enrique, si es culpable, si es secuestradora o es una activista que ha sido víctima de una venganza política. Sí, yo creo que ese es el tema y sobre todo, bueno, pues viene acompañado de este hombre que de acuerdo a las cosas, a los días que faltan para la elección, pudiera convertirse en el próximo presidente de este país y viene acompañado pues de estos personajes que son muy cuestionados. A ver, yo aquí quisiera tratar de explicar de la manera más sencilla lo que ha pasado con Nestora, porque hay muchísima confusión. A ver, Nestora Salgado no es secuestradora y no pertenece al crimen organizado. Esto de acuerdo a lo que decidieron ya jueces federales. Entonces, no se le puede decir secuestradora a alguien que no ha sido declarado culpable de acuerdo a la ley. Entonces, si nos regimos por un Estado de Derecho, así tendría que ser. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo y cuál es la trampa que se está utilizando por parte de los partidos, en este caso del PRI y de José Antonio Meade, que ha estado insistente también en este tema nuevamente en el Twitter? Es que hay 2 temas que se están revolviendo para crear esta confusión. Por una parte está todo este proceso legal y jurídico en donde la ONU intervino e indicó que hubo una detención arbitraria y violación de derechos humanos de Nestora Salgado y en donde después jueces ahí ordenó la libertad inmediata porque no había pruebas suficientes, no era nada más el debido proceso, estuvo 2 años en la cárcel y demás, no era nada más, no hay suficientes pruebas. Y por otro lado, bueno, aquí, ¿por qué no hay suficientes pruebas? Porque Nestora estaba cumpliendo con una facultad que de acuerdo a la policía comunitaria reconocida por el Estado y por esta ley 701, es decir, no hubo secuestro, hubo detención. Pero ¿qué hay con las supuestas víctimas? Pero espera, es que esa es la segunda parte, lo que se está revolviendo, ¿no? No hubo secuestro y no es crimen organizado, es policía comunitaria y es parte de sus facultades. Es como si al secretario de Seguridad de la Ciudad de México lo acusan de secuestrador porque detiene a personas acusadas de robar y asesinar, ¿no? Y el cobro no es cobro, son fianzas y son temas de donde tienen que salir de cárcel. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que se confunde, que no es secuestradora, no es crimen organizado, pero lo que sí hay es que la policía comunitaria cometió violaciones a derechos humanos y eso está registrado, por otra parte, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por los reportajes televisivos que hicieron muchos de nuestros colegas en Televisa y demás, en donde se ve estas violaciones durante la detención. Son 2 cosas totalmente distintas y el proceso que se está siguiendo es un proceso que quedó abierto por la parte estatal, porque a nivel federal es totalmente inocente, es más, ahorita es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, y dicen, es que está en proceso, entonces es culpable. Entonces, como decir que también José Antonio Meade es culpable porque tiene procesos ante la PGR por lo de la estafa maestra y lo de
Sedesol. Eso no es cierto. Los dos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en cortes. Entonces, hay que aclarar muy bien esto. Es muy complicado, yo lo sé, pero se están confundiendo estas dos partes. Una es la Comisión de Violación a Derechos Humanos de la CNDH. Elisa. Están en campaña, pero por eso nos toca a nosotros aclarar el tema, porque es muy fácil decir es secuestrador y que conozcan lo que está diciendo Elisa, la Comisión. Relacionado con este tema, porque a veces parece que le quitas valor o le quitas peso al hecho de que se hayan violado derechos humanos de gente que fue detenida por la policía comunitaria. No, me parece inaceptable que haya violaciones. Déjame nada más concluir. Lo que me parece que es totalmente criticable es que de pronto estas policías comunitarias, que como tú dices, tienen un encaje regulatorio, jurídico, que es el artículo 701 en Guerrero, de pronto utilizan estos procesos de reeducación, que así le llaman procesos de reeducación, pues para torturar, malos tratos. Tampoco se sabe exactamente dónde quedaron los recursos de las famosas fianzas. Debe de haber un documento. Sí. Es decir, me parece que tienes toda la razón. Nestora es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero eso no quita que haya habido detenciones que son hasta el momento bastante irregulares. Y yo agregaría aquí un tema que no tiene que ver con esta situación de Nestora, pero sí tiene que ver con una doble nacionalidad y que me parece risible y vamos, que el INE diga que tiene que haber una denuncia para llevar a cabo lo que la ley marca y que no puede ser candidato si tiene una doble nacionalidad. Lo que pasa es que ahí ya la Suprema Corte también se refirió a estos casos en particular y dijo que sí podría haber si se renuncia, y lo que pasa es que no determinó, pero la Suprema Corte no determinó el tiempo en el que tendría que renunciar, entonces eso lo tienen que discutir también jurídicamente. Pero nada más puntualizando eso. Tener dos nacionalidades. Claro. Sí. Claro. Pero la Suprema Corte dijo que no puede tener las dos, pero que sí pueden renunciar. Lo que no dijo es cuándo. Entonces ahí está el debate y la controversia, y si todavía lo puede hacer o no, y eso lo tendrán que decidir. Pero nada más para puntualizar. En estos dos casos. Sí. Elisa, perdón. Nada más para puntualizar, que el tema de Nestora y lo de violación a derechos humanos, nada, sí me parece gravísimo, y yo creo que todas las policías de este país, desde federal, estatal, municipal, así llámese también comunitarias o las autodefensas, tienen que ser reguladas, porque se cometen derechos humanos un día sí y otro también, y en las cárceles y en las detenciones también. Por supuesto que se tiene que ya transparentar, ser regulado y atender todas las recomendaciones. Nada más, Raúl, hay que diferenciar estos procesos. Para cerrar, adelante, Raúl. Fíjate que sí, fíjate, el tema es el debate de Nestora, el debate del líder de los sindicalizados mineros, de Napoleón Gómez, y todos estos personas, toda la polémica finalmente viene de la campaña de López Obrador, ¿sí? De alguna forma, o sea, estos temas se vuelven tema de agenda porque son cercanos a López Obrador y por las circunstancias que estamos comentando. Y ya no hubo tiempo de comentar un poco sobre las campañas, cómo han venido caminando esta última etapa, digamos, de la elección. Las que han caminado, o sea, que hoy me gustaba mucho la columna de Jesús Silva Herzog Márquez, donde habla precisamente de una campaña que es la de López Obrador y de dos abortos, que es la del PRI y la de Anaya, que finalmente no acabó de prender, y no sé si le alcance todavía para los 27 días. ¿No? Muy bien. Raúl, muchas gracias. Vamos rápidamente a un corte, regresamos. Tenemos todavía muchas cosas que platicar de En Campaña, aquí en Elecciones 2018. Ya estamos de regreso aquí en Campaña, Elecciones 2018. Déjame comentarle, la semana pasada fue una semana especial en términos de comercio bilateral o trilateral, si así lo quieren ver, con Estados Unidos. Puso el dedo en la llaga con la imposición de aranceles al acero y al aluminio. Y yo quisiera preguntar, ¿qué relación tiene todo esto del TLC con el tema electoral? Pues indudablemente tiene que ver, aunque no lo quieran los candidatos, porque esto va a reventar finalmente en el 2019. Es decir, es un insulto que a tus vecinos y socios, antes decían amigos, ahora ya lo quitaron del renglón, les escupas en la cara cuando estás en pleno proceso de negociación en el TLC con perspectivas de obtener una versión 2.0. En realidad, México y Canadá tienen una participación
más o menos significativa en el acero que exportan hacia la Unión Americana. Tenemos ahí una tabla que ve usted de dónde está sacando finalmente el acero que necesita la Unión Americana, que importa cerca del 49% de sus necesidades: Canadá, Brasil, Corea del Sur y México. México estamos hablando aproximadamente, según datos norteamericanos, 3,000 millones de dólares, ¿no? 5,670 y tantos en el caso de Canadá. Y es un insulto cuando estás en pleno proceso de negociación. Y todavía, para complicar un poco más las cosas, les revientas el viernes en un Twitter, para variar, que disfrutarías más la idea de pensar en dos acuerdos bilaterales, o sea, Canadá con Estados Unidos y Estados Unidos con México. Exenta el de México con Canadá, lo que complicaría terriblemente, y confirma que el señor Trump no nota la diferencia entre chilaquil y enchilada, porque a pesar de que están hechos con los mismos ingredientes, no se preparan de igual manera. Irnos a acuerdos bilaterales es desechar todo lo que se ha logrado, lo poco que se ha logrado, e iniciar un proceso nuevo que indudablemente va a tocar la puerta a quien gane la presidencia en 20 y tantos días más. Así es que a mí se me hace que lo peor que pudo habernos pasado es que llegara una persona con tan baja experiencia, con una oligofrenia tan clásica y una megalomanía tan destacada. Así es que pues ya lo tenemos que aguantar unos años más por lo pronto, y pues ni modo, pues ahora sí que nos tocó bailar con la más fea. Oye, yo aquí nada más ¿de qué nos sorprendemos, Lalo? Si no lo dijo. No lo dijo y lo sabías, y en sus lo ha escrito. Llevar a sus contrapartes al límite. Claro. Sí, y bueno, pues así ha sido, ¿no? Oye, sí, pero aquí y lamentablemente, bueno, esto va a tener un costo para los consumidores, especialmente los aranceles al acero y al aluminio, del cual va a tener un costo, pero también les va a pegar a los estadounidenses pues, cuando quieran comprar Unidos. Carros. Claro, por supuesto. Sí. Desde luego, primero a ellos, claro, sí, desde luego, y a los demás, desde luego, ¿no? En una guerra comercial pierden las partes, ¿no? Aquí no veo yo una salida victoriosa para ninguna de ellas de esa manera, pero yo me preguntaría, ya en el ámbito político y haciendo un poco de retrospectiva, ¿qué no llegó Luis Videgaray? Porque era amiguísimo del señor Jared, el yerno de Trump, y después de haberlo cometer el error de invitar a Trump en campaña, que le costó el puesto a Videgaray, después cuando gana Trump lo vuelven a poner, pero ahora en la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque él iba a ser el enlace perfecto y para las negociaciones, y toca la puerta ahí con el yerno y se llevan de piquete de ombligo. Bueno, y ya ni eso pudo hacer bien el señor Luis Videgaray. Está tremendo, ¿no? Lo que pasa es que no son amigos, pues. No son amigos ni personas de fiar. Pues no. Este insulto a Canadá, a México y al ámbito global significa más de lo que representa. Es decir, en términos económicos es relativamente importante lo que implica, pero lo más significativo es lo que vendría después, porque ya está hablando de investigar a la industria automotriz, en donde sí el golpe sería terrible para México, para Canadá y para el propio Estados Unidos. Ya verás, Elisa, en un futuro tal vez a Videgaray o alguien de ellos trabajando en algo cercano al entorno de Donald Trump, porque creo que fue la relación, creo que fue el único que le sirvió fue a Luis Videgaray, porque desde el principio fue criticada esa forma de entender la relación bilateral y siguieron poniéndole todos los huevos en una canasta, buscando convencer al señor Trump, cuando estaba clarísimo que el proyecto de Trump era buscar una mayoría absoluta en el Congreso y por lo tanto va a utilizar cualquier herramienta que tenga para poder salir avante en noviembre en las elecciones. A mí lo que me preocupa es que en México no tenemos plan post-Telecán, más allá de despotricar contra Trump y decir que es muy malo el señor Trump, todo lo que hace, que no tiene idea de economía, que seguramente comparto la mayoría de esas aseveraciones. No tenemos aquí un plan post-Telecán, Trump, ¿cómo vamos a reaccionar? Tenemos 6-7 meses de aquí a 2019, ¿nos vamos a acercar o no a la Organización Mundial de Comercio? Y menos, queremos una relación bilateral con Estados Unidos. Ese tipo de definiciones que no dependen de Trump, que dependen de nosotros, y menos están abiertos a debate. Y menos en medio y en la recta final de un proceso electoral. Tener una negociación de respeto, ¿no? Claro, una negociación de respeto es lo único que hemos escuchado. No veo diferencias reales de fondo en cómo concibe el Telecán los candidatos, ¿eh? Ninguna. Sí, bueno, sí, por supuesto. Ahora, ya veremos. Hablando del plan B, un plan que también nos tiene en la expectativa es la reunión mañana de los candidatos con los hombres de negocio, y entre ellos Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo ven?
Bueno, a mí me parece que eso demuestra, eso demuestra claramente que Andrés Manuel falló en la estrategia de dar a conocer con claridad cuál es su planteamiento en cuanto a modelo económico y política económica. Si no fuera así, no habría ninguna necesidad ni tanto nerviosismo entre los hombres de negocio y él no estaría como loco, ¿no?, tratando de apaciguar los miedos del sector empresarial. Si tiene esos miedos del sector empresarial es porque no fue claro en su discurso y ahí están las consecuencias, ¿no? Oye, pero a los que yo veo más alocadones, pues son a los empresarios, como dicen por ahí, los totalmente al borde de un ataque de nervios, ¿no? Incluso, por cierto, volví a ver unos promocionales en cine, que es en donde no tienen que comprar tiempo si no violan la ley, sobre este mismo tema en donde existen. Entonces, a los que yo veo más bien más alterados son a ellos. Entonces, yo me imagino que van algunos hombres que son... Yo creo que se cuentan con los dedos de la mano, y que ¿no? seguramente estarán mañana en esa reunión, como es el caso de Claudia X González, como Germán Larrea. Balleres, así es. Porque a veces hablamos del empresariado como un ente homogéneo, en donde todos piensan igual, y todos son anti a López Obrador. Y me parece que hay diferencias muy claras. Esta es, desde mi punto de vista, la primera vez en donde el sector empresarial muestra cierto tipo de división. Pero sí hay algunos, desde mi punto de vista, que se han visto favorecidos por el poder durante décadas, como por ejemplo el señor Larrea, que seguro ve un escenario mucho más incierto que otros. Es decir, me parece que no necesariamente podemos hablar de un desánimo de todo el empresariado con relación a López Obrador. Yo creo que mañana será un parteaguas. Aquí lo vimos en días pasados, en Puerto Vallarta, que se reunieron los empresarios con Poncho Romo, el representante, tratando de decir, a ver, aquí no va a pasar nada, México no se va a convertir en Venezuela, no va a haber expropiación de empresas, todo lo que se ha venido diciendo y que de alguna forma pues nadie se los puede firmar ni nadie se los puede garantizar que las cosas hacia dónde se puedan ir. Sin embargo, bueno, esos empresarios, algunos de ellos, quizás no son los grandes hombres de negocio, pero son, como dices, muchos de los empresarios en México que han empezado a observar la posibilidad de que López Obrador sea presidente de este país y que, bueno, no se convierta en eso que le han venido explotando para generar ese miedo el próximo primero de julio. Hay que ver, yo creo que estas reuniones como la que vamos a ver mañana, a partir de mañana con los candidatos, con los hombres de negocio, puede dar una luz, una claridad de qué es exactamente lo que puede hacer. Él dio un avance, me parece que el haber dado a conocer quiénes serían parte de tu gabinete económico, te da cierta certidumbre. Eso es lo que me parece que para muchos de ellos pudiera ser como signos de hacia dónde se pueden dirigir. Y hay que sí se equivocó en algunas frases. Me parece que esto es un cambio estratégico. Porque después de poner a Poncho Romo a tender puentes, empiezas a hablar de fifis, mafia. Pero es estratégico, Enrique. Lo hemos platicado aquí muchas veces. Es estrategia de Andrés Manuel. Una cosa es lo que dice y a quién se lo dice, y otra es lo que tiene en su plan de trabajo, en su plan de gobierno. Por eso hoy tiene que atender el fuego que él mismo abrió y que él mismo estuvo soplándole, ¿no? Ahora lo trata de calmar los ánimos después de que estuvo enardeciendo a las multitudes que son sus seguidoras, abriendo brechas importantes y satanizando a algunos miembros de la iniciativa privada con la que tendrá que trabajar, le guste o no le guste, sean fifis o no, sean pirruris o no sean pirruris, pues ellos son los que generan los empleos en este país, son los que van a invertir en esta nación. Vamos a hablarle, si les parece, una rápida vista al tema de las encuestas, porque la que publicó este lunes el Financiero, el periódico, tiene una novedad. Por primera vez el puntero de la competencia alcanza el 50% de las preferencias electorales. Aquí la tenemos y me recuerda mucho la de la semana pasada del periódico Reforma, que también iba por arriba del 50%. Y parametría, así es. Y bueno, uno se pregunta, ¿esto tiene cambio? ¿Tiene 27 días para que los que van en segundo y tercero alcancen? Pues mira, yo no sé si tenga margen, perdón, Raúl, déjame, no sé si tenga margen para cambiar, pero lo que habría que ver es cuál es la base que hace posible esos números.
porque es muy pequeña la muestra de donde surgen esos números y eso hay que tener muchísimo cuidado porque estaríamos generando expectativas que a lo mejor después no se cumplen de esa manera. Alejandro es un buen encuestador, Alejandro Moreno. Sí. Yo creo que tenemos aquí ejemplo de encuestas que han mostrado ser consistentes y que no han tenido errores tan garrafales como algunas otras, ¿no? Como GEAISA, por ejemplo, 2012. En fin, yo creo que la encuesta de Reforma, la encuesta de Parametría, la encuesta del Financiero, que es un encuestador serio, que tiene una metodología que es representativa, pues ya está marcando ahí una tendencia que parecería irreversible. Wow. Raúl. Claro. Bueno, yo decía, a mí me parece, o sea, me resisto a creer que las encuestas nos están diciendo ya quién va a ser el ganador. Me parece que sería como no considerar el voto de todos los mexicanos que el próximo 1 de julio vamos a ir a hacer nuestra fila a votar en las 6 boletas que nos van a entregar. Me parece como que quisieran, ya hay quien quisiera ya de alguna forma dar por sentado que esto va a ser así. Me resisto, sin embargo, digo, queda claro y lo hemos observado, la percepción que yo tengo del avance que tiene Morena a nivel nacional, que está documentado con mis compañeros reporteros y periodistas en todo el país, lo percibimos, ¿sí? Aquí mismo en Jalisco, en el occidente del país, donde normalmente lo que representaba la izquierda tenía muy poca representación, hoy vemos otra cosa completamente diferente, pero me resisto a dar por ganador ya desde este momento, como sucede en muchas encuestas, que el día ya hay un ganador. Las encuestas no, por supuesto que no dan como ganador a nadie que quiera votar el 1 de julio. Sin embargo, si esta elección con estas distancias la estuviéramos viendo en Alemania, en Francia, en España o en Chile o en Argentina, estaríamos diciendo este arroz ya se coció. Me parece que es una distancia altísima. Ahora, creo que todas son representativas. ¿Qué me preocupa de las encuestas? Perdón, no el número de casos, la tasa de no respuesta y la tasa de rechazo, que tanto en Financiero como en Parametría como en Reforma está arriba del 25%. A ver, ¿les parece, nos quedan escasamente 2 minutitos, ¿les parece ético por parte de columnistas, de periodistas, muchos de ellos que ya en este momento hablan de que no hay vuelta atrás, de que ya ganó Andrés Manuel López Obrador, generando una expectativa en el electorado que puede ser terrible si no se da? Si no se cumple, Lo que pasa es que yo creo que interpretar estas encuestas de entrada, uno tiene que decir, parecería irreversible esta tendencia, porque parecería irreversible, aún con los márgenes. Yo creo que incluso con los indecisos, cosas, me imagino que se van a acercar más a la hora de la elección, pero es tan amplio el margen que si uno hace un análisis serio, tendría que decir eso. Ahora, ¿qué opino también? Que yo creo que siempre se puede cruzazulear, ¿no? ¿Recuerdan aquella final que fue en 2013, no, con el Estadio Azteca, ya ganando América, y en los últimos Cruz Azul? minutos? Bueno, que parecía que ese arroz ya se había cocido, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pero más bien yo creo que así, cruzazuleándola por parte del mismo Andrés Manuel, yo no veo que haya una nueva estrategia de los otros dos contendientes que, como bien decía Jesús Silva Herzog, parece que abortaron ahí las campañas. Adelante, se ve también muy difícil, ¿no? Hace 6 años fue exactamente lo mismo. En este momento, hace 6 años, faltando un mes para la elección, estábamos hablando de que era irreversible la victoria de Enrique Peña Nieto, porque las encuestas le daban un margen menor al que tiene hoy Andrés Manuel. Se acercó a 5 puntos. Sí. Bueno, pues vamos rápidamente. Es lunes y tenemos los memerables. Bueno, pues ahí quedan para el anecdotario. Enrique, Raúl, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Elisa. Gracias. Eduardo, muchas gracias, pero noches. sobre todo muchas gracias a usted. Lo esperamos mañana en campaña desde Guadalajara y ya lo sabe, aquí estamos en Mega Noticias TVC. Muy buenas noches.